Para resolver este circuito nos pide calcular R total, I total, I1 e I2. Este circuito es el circuito equivalente de este. No es que son dos diferentes, es el mismo. Para calcular R total, en este caso tengo solamente dos resistencias. Entonces sacando el paralelo de estas resistencias ya tengo R total. Fíjense que yo acá anoté la fórmula de cómo calcular dos resistencias en paralelo, ¿sí? R1 por R2 dividido R1 más R2. En este caso, R paralelo es igual a R total. Entonces yo planteé la fórmula acá y con sus valores y ya me dio el paralelo entre estas dos resistencias. Que ese paralelo, RP, es igual a RT. Entonces acá voy a anotar la resistencia esa que es de 6 ohm. Bien, ahora vamos a calcular I total. I total, si yo aplico la ley de Ohm me dice que V para calcular una corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como en este caso es la corriente I total que sale de la fuente, yo voy a necesitar V total y R total. V total, ¿cuánto vale? Es la fuente, 27 volts. R total vale 6 ohm. Eso me da 4,5 amperes. Entonces ahí ya saqué I total. Ahora, para calcular I1, yo lo voy a hacer de diferentes formas. La primera forma, la regla del divisor de corriente. La corriente que entra por la resistencia opuesta a I1, que es en este caso 18, dividido la suma de las dos resistencias. Esto me va a dar 3 amperes. ¿Sí? Ahora voy a calcular I2 con la regla del divisor de corriente, la corriente total por la resistencia opuesta dividido la suma de las dos resistencias. Eso me va a dar 1,5 amperes. ¿Sí? Acá, esto yo lo hice por la regla del divisor de corriente. Ahora, fíjense que yo lo puedo hacer, puedo calcular I1 aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que I es igual a V sobre R. I1 está acá. Entonces yo tengo que saber cuánto es el voltaje que está acá, cuánto es la caída de tensión que hay en esta resistencia para calcular I1. En este caso tenemos un circuito paralelo, ¿sí? El voltaje en paralelo es el mismo. O sea que acá voy a tener 27. ¿Por qué? Porque acá tengo 27. Y esto está en paralelo. Y acá también voy a tener 27. Entonces, B, el voltaje, para calcular I1 va a ser 27. Y R va a ser el valor de esta resistencia, R1, 9 ohm. Eso me va a dar 3 amperes. Para calcular I2, el voltaje acá, en paralelo el voltaje es el mismo. Eso es muy importante que lo sepan. Acá directamente pongo el valor del voltaje sobre el valor de la resistencia. Eso me va a dar 1,5. Fíjense que los resultados coinciden de las corrientes, ¿sí? Y por último yo voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. En este caso entra I total, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, que va a ser I1 más I2. Por ejemplo, si yo sé que I1 vale, dijimos 3 amperes, voy a calcular I2. I total, que es esta, es 4,5 amperes. I1 es 3 amperes más I2. Despejo, esto está sumando, pasa restando. 4,5 amperes menos 3 amperes. Eso me va a dar 1,5 amperes. I2. Fíjense que primero lo hice con la regla del divisor de corriente, después con ley de Ohm y ahora con la ley de corriente de Kirchhoff. Cuando nosotros resolvemos circuitos así, tenemos varias herramientas, ¿sí? No es que solamente se hace de una forma, sino que tengo varios
varias leyes, varios métodos para resolverlo. Y fíjense que en todos los métodos y las leyes que apliqué me da lo mismo, ¿sí?